Cordial saludo, mi nombre es José Daniel Ordóñez Vargas, pertenezco al C Capitalito de la Escuela ECADMA Agronomía del curso Microbiología de Suelos. Para este trabajo voy a exponerles de esta manera porque no cuento con la aplicación en el computador para poder transmitir la diapositiva. Espero me entiendan y sea de su agrado. Unidad 1. Explorar la biodiversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Soy del curso 33. Mi tutor es Laura Victoria Peñaranda. Bueno, la primera pregunta dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbiana y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y 3 condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Pues los microorganismos son seres vivos que necesitan de factores adecuados, tales como el pH, eh, la temperatura, la humedad. eh, Esto depende de muchos factores, de los recursos con los que cuenta el suelo, ¿no? Eh, También, eh, pues, que esté permanente en el suelo, ¿no? Pues porque un ejemplo sería la descomposición de un cuerpo, pues ahí es donde llegan los microorganismos y actúan y descomponen y brindan de nutrientes al suelo, ¿no? También sería la descomposición de hojas secas, también es una buena mm, fuente de nutrientes para el suelo porque pues se descomponen y ahí es donde están los microorganismos, ¿no? Mm, bueno, pues donde hay humedad pues es donde hay más microorganismos y pues el pH donde son cercanos a cero tienden a tener muchos microorganismos. Bueno, ¿por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de la población y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianas del suelo? Bueno, pues son diferentes porque dependen de muchos factores a la que estén expuestos. Un ejemplo sería una gran abundancia de microbios que cuenten con más carbono y más oxígeno a poblaciones que escasean a tener menos elementos. La abundancia se genera gracias a la riqueza que se dé en un ecosistema. Si, por ejemplo, hay un cadáver muerto o muchas hojas que caen en un lugar determinado, podremos evidenciar más crecimiento de estos microbios. La relación que existen entre las diferentes poblaciones microbianas funcionan directamente al generar beneficios mutuamente. Siempre estas poblaciones de microorganismos están como a la expectativa de lo que puedan aportar principalmente en el proceso de la alimentación y de los recursos de los cuales se necesitan para el crecimiento de las poblaciones. Además de vivir en los hábitats comunes del suelo y el agua, los microorganismos crecen muy bien en ambientes extremos y también residen en las células de otros microorganismos y en el interior de estas. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. De esta manera pues hice un dibujo eh, donde explico cuál pues es el producto que son las plantas, los consumidores pues que son los herbívoros, el consumidor secundario los carnívoros, los descomponedores los hongos, las bacterias. Eh, mm, Fuente de nutrientes pues y ya bueno, y los microorganismos son los encargados, como se puedan dar cuenta, de la transformación de la materia orgánica. Eh, lo que necesitan las plantas para su crecimiento, de esta manera se da un ciclo, lo que nos da la vida a todos, ¿no? Aquí se explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo
de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, el microambiente se denomina como un determinado hábitat en el que habitan las diferentes poblaciones microbianas. Mm, y este se rige por medio de las condiciones fisioquímicas que contengan. El microambiente hace relación a ese ambiente local reducido en los microorganismos que se relacionan con ese tamaño. De acuerdo con ese pequeño tamaño, pueden cambiar rápidamente ya que están sujetos a variaciones por sus condiciones fisioquímicas en intervalos reducidos. Las concentraciones de oxígeno que se muestran en las partículas de suelo sufren alteraciones drásticas por un periodo de intensa respiración microbiana o alteración causada por el viento, lluvia o por animales del suelo. Defina la rizósfera de la y argumente su importancia. Efecto rizoférico. Bueno, la rizósfera se denomina como la zona entre las raíces de una planta y el suelo, en la que se presenta una alta actividad microbiana en una área de 3 a 5 centímetros de la capa vegetativa. Su importancia radica en el ambiente propicio que se genera en las actividades microbianas, que se da por las interacciones de las raíces de las plantas y los microorganismos generando el aumento de la biomasa en el suelo útil para las plantas. El efecto rizoférico es un efecto que se produce por las plantas sobre los microorganismos, estableciendo las mismas interacciones ecológicas que los microorganismos entre sí. Efecto de las raíces de las leguminosas sobre el suelo, ciertamente en términos de mayor actividad microbiana por la liberación de materia orgánica. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores responsables que rigen el grado microbiano están dados por las condiciones de su microambiente relacionados con temperatura, humedad, pH, disponibilidad de oxígeno, el tipo de actividades microbianas y nutrientes inorgánicos. Tiene que ver con los microorganismos presentes en relación su hábitat de acuerdo a sus condiciones físicas y químicas, encontrando diferentes actividades en el suelo, subsuelo y suelo profundo. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Es de vital importancia, ya que de esta manera podemos llevar a cabo grandes factores que facilitan la supervivencia de la humanidad. Es tanto así que gracias a la actividad microbiana prácticamente hay vida en la Tierra, ya que mantiene las funciones esenciales de la salud del suelo en el cual vivimos, su funcionalidad a través de la renovación de carbono y nutrientes. Con la presencia de esta diversidad nos indica los nutrientes que tiene el suelo y la productividad del ecosistema. Un ecosistema con mayor actividad microbiana y biomasa puede tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos. Nombre 5. Bueno, la bacteria Helicodales. Tipo de bacteria se agrupan en distintas formas que presentan curvaturas en su estructura. Puede ser entendidas como si fueran bacilos que se han retorcido sobre sí mismos, alcanzando una forma de hélice.
bacteria nitrificantes y desnitrificantes. Toma el nitrógeno atmosférico que no es asimilable y lo deja disponible para que cumplan las funciones específicas. Hongo del género Penicillium. El Penicillium es un género grande que pueden encontrarse por casi todas partes, siendo el género de hongo más abundante en el suelo. Eh, Algunas especies producen toxinas, sin embargo muchas especies de Penicillium son beneficiosas para los seres humanos. Hongos micorrízicos proporcionan resistencia a la planta de enfermedades radiculares. Son microorganismos del suelo que forman simbiosis con el 80% de las plantas terrestres. Mosaico de la caña de azúcar. Es causada por el virus del mosaico común de la caña de azúcar y afecta las hojas, los tallos maduros, produciendo descoloraciones de la lámina foliar. La siembra de variedades resistentes y las labores de cultivo contribuyen en las mejores medidas de control. ¿Cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La variabilidad de biomasa microbiana depende de la variabilidad climática, los tipos de uso que se le estén dando a la tierra, la humedad a la que se encuentra el pH y la composición de la vegetación dominante. Aquí podemos ver este dibujo donde podemos observar el ciclo que tiene pues estas características. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Bueno, dice que nos explique. Bueno, en el ecosistema de bosque seco tropical, la extracción de nutrientes en las hojas y su inmovilización en la biomasa microbiana del suelo se ha considerado como las adaptaciones conservadoras de nutrientes a las respuestas de escasez de nutrientes y por tanto contribuye a la fuente de nutrientes clave disponibles para la supervivencia de las comunidades vegetales. En ecosistemas pobres en nutrientes, la biomasa microbiana del suelo actúa como la principal reservorio de nutrientes, juega un papel muy importante. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer eh, un estimado de la productividad del ecosistema restaurado? Bueno, eh, la proporción microbiana del suelo, la materia orgánica del suelo se puede considerar como un parámetro confiable para el éxito y la rehabilitación de las tierras degradadas. Esto se debe a que la biomasa microbiana es el factor más importante del ecosistema, ya que nos provee de muchos elementos a los que a los del ecosistema. Es gracias a la biomasa microbiana que se pueden llevar a cabo muchos procesos de actividades que involucran un movimiento en el ecosistema que proveen de nutrientes a las plantas y hace como si fuera una cadena. Gracias a la actividad microbiana hay plantas y podemos llevar a cabo muchos factores importantes como lo es la agricultura, la descomposición de materia orgánica puede llevar a la restauración de un ecosistema gracias a que actúa como una fuente de elementos. ¿Qué se puede incluir de las prácticas de restauración usando planeaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Debería ser una pieza fundamental para la producción sostenible y para la restauración rápida de los ecosistemas, porque el mal uso del por el mal uso del ser humano, la biomasa es fundamental en el funcionamiento correcto de los ecosistemas junto con una muy buena actividad microbiana
y es una muy buena actividad microbiana y es un factor fundamental para la restauración ecológica de la biodiversidad sostenible.